Sean todos y todas ustedes bienvenidos, bienvenidas a un momento muy especial. Aprender bien. Vamos a aprender el día de hoy la correlación no paramétrica de Kendall. ¿De acuerdo? Kendall fue un matemático, inglés, por supuesto, que data de 1907 a 1983. Quiero comentarles que vamos a dejar a un lado por esta ocasión la Tau B y Tau C de Kendall, porque Tau B y Tau C de Kendall tienen características muy similares a lo que es el coeficiente de correlación de Spearman. Es decir, cuando se trabaja la comparación o la asociación entre dos variables, una independiente y otra dependiente, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, cuando es bivariado, se utiliza tau B de Kendall y tau C de Kendall. En este caso, nosotros vamos a trabajar W de Kendall, que es cuando se tienen más de dos variables o más de una variable dependiente. Es decir, cuando es multivariable. ¿Cómo obtener una asociación o una correlación cuando se tienen distintas variables por manejar? No solamente dos, como lo hace Pearson y lo hace Spearman también. Algo importante que quiero comentarles es lo siguiente: cuando se trabaja prueba de hipótesis, podríamos nosotros entender tres áreas importantes: las diferencias, en donde vemos ANOVA, Kruskal-Wallis, Student, aquí puse algunas paramétricas y no paramétricas, o cuando vemos relación o asociación, ¿de acuerdo? En donde está el coeficiente de Pi, el de Kramer, el de Spearman, que ya hay un video por ahí, el de Pearson también hice un video, y el de Kendall. Pero quiero aclarar que la mayoría de estas son para comparar dos variables, como lo dije anteriormente. Ahorita nos vamos a enfocar en más de dos variables. O cuando se tiene que hacer una predicción, se manejan pues principalmente estas dos: la regresión logística y la regresión lineal. En su momento lo vamos a trabajar. El coeficiente de Kendall se debe al matemático Mauricio Kendall, matemático inglés. Tiene esta expresión matemática. Obviamente, quiero describirla rápidamente. Se establece con este símbolo de W y es la sumatoria desde el valor 1 hasta el total de valores. Casi siempre es muestra, por supuesto, en donde se tiene que calcular el promedio de cada rango por columna y luego el promedio de promedios. Este significa el promedio de promedios. ¿De acuerdo? El total de datos que se tienen, o el total de evaluados, por así decirlo. Y bueno, pues aquí ya es una fórmula meramente aritmética. ¿Qué mide el coeficiente de correlación de Kendall? El coeficiente de correlación de Kendall también se le conoce como el coeficiente de concordancia. Es decir, ¿qué tanto concuerdan los evaluadores o los jueces sobre algo que están midiendo o que están valorando? Por ejemplo, imaginemos que se hacen 5 tipos de dietas diferentes, ¿sí? Y pues gente experta, nutriólogos, va a dar su punto de vista en una escala del 1 al 10 posiblemente, o del 1 al 100, para valorar la efectividad de una dieta. Entonces el nutriólogo 1 hace su recorrido evaluando las diferentes características de la dieta: el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, los que sean. No importa la cantidad de observadores o de jueces. Una vez que hacen esa valoración, el coeficiente de Kendall nos ayuda a ver si hay asociación o si hay concordancia, ¿de acuerdo?, entre los evaluadores. Por ejemplo, si a la dieta 1 el juez 3 le dio 99 puntos, el juez 1 le dio 70, el juez 3, el juez 4 le dio 97, otro le dio 50, o sea, hubo relación entre la puntuación de los nutriólogos hacia la dieta, o es totalmente distinto, no hay asociación. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo para que esto quede más claro, pero quiero decirles que si ustedes observan los videos en YouTube, hay bastantes, por supuesto. Casi ninguno nos dice específicamente cuándo se utiliza Kendall o cuándo se utiliza Spearman, porque ambos son para no paramétrico, cuando las variables tienen una escala al menos ordinal.
Entonces no queda muy claro, inclusive leyendo algunos libros tampoco, pero pues descargué por ahí un artículo científico que en un momento les voy a mostrar, en donde ahí especifican estos autores que se utiliza Kendall cuando no hay valores atípicos, porque Kendall es muy sensible o es más sensible que Spearman a los valores atípicos. Parece que las diferencias matemáticas entre estos dos, Spearman y Kendall, que obviamente son no para correlaciones no paramétricas, pues tienden a ser ya en el trabajo aplicado de una investigación, tienden a ser significativas. Bueno, vamos a trabajar entonces Kendall. Dice, a 3 nutriólogos de un hospital, son datos ficticios, se les pide entrevistar a 6 candidatos o 6 solicitantes para ocupar una vacante en una institución privada dedicada a la salud. Se les pide que pongan rangos para ordenar el juicio de adecuación para el trabajo y nos comentan aquí, use la W de Kendall, ¿de acuerdo? E indique si hay concordancia entre los nutriólogos. Estos son los valores entonces que se observaron, ¿de acuerdo? Si podemos verificar nosotros, el solicitante o el candidato A, ¿de acuerdo? Fue evaluado por el nutriólogo X. Sí, esto sería nominal, pero esto ya es ordinal, ¿de acuerdo? Porque están ordenados por rangos o porque pues es una calificación que se les dio, ya sabemos que para nuestro caso serían ordinales. El, el nutriólogo X lo evaluó con un 1, vamos a pensarlo así. O si el puntaje era de 0 a 100, este fue el más pequeño, luego le siguió este, acuérdense que se ordenan y ahí en Spearman se explica cómo se ordenan. Aquí ya están los rangos ordenados, ya no tuvimos que hacer ese trabajo para no hacer tan largo el video. El nutriólogo Y evaluó a ese mismo con 1 también, o con el puntaje más bajo. Entonces, si se fijan, aquí hay concordancia entre el nutriólogo X y el nutriólogo Y, pero el nutriólogo Z lo evaluó mejor o le dio el puntaje más alto al solicitante A. Entonces podemos nosotros observar con toda claridad que pues ya no hubo concordancia entre, perdón, de Z con X y Y, o sea, del nutriólogo Z con estos dos. No hubo concordancia, no hubo la misma forma de visualizar o de entender, si me explico, las habilidades de este candidato. Y así sucesivamente para todos. Podríamos ver como que en el B están más o menos de acuerdo, miren, dieron los mismos puntajes, pero pues no, parece que no hay situaciones así. Entonces, fíjense, lo vamos a trabajar rápidamente. El resultado manual sería, voy a desactivar esta parte para entenderlo. Aquí tenemos el promedio de los rangos por columna, ¿de acuerdo? Entonces, si observamos, sería 6 más 1 serían 8 entre 3, 2.67. 6 más 5 más 3 entre 3, 4.67 y así sucesivamente. Estos valores son los promedios de cada columna, por eso dice iésima columna aquí. Y R barra sería el promedio de todos estos promedios. Si sumamos 2.67 hasta 2.67 y lo dividimos entre 6, nos va a dar 3.5. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a hacer los cálculos sin ningún problema. Vean qué sencillo es esta parte. Serían 2.67, que es este valor de acá, menos 3.5, que es el promedio de promedios, al cuadrado. Más, y así cada uno de estos hasta el último valor, que es este de aquí. Coincidentemente es igual que el primero, ¿vale? Eso lo vamos a dividir entre el total de valores, que en este caso vemos que son 6 solicitantes, por 6 al cuadrado menos 1 entre 12. Haciendo este procedimiento nos da un W de Kendall de 0.16. A ver, primera interpretación. Si recordamos en la interpretación de Pearson y de Spearman, ¿de acuerdo? Cuando el valor obtenido del coeficiente es mayor a 0.6, se dice que ya hay una correlación pues moderada, buena, muy buena o excelente cuando tiende a 1. Casi siempre se interpretan igual. En este caso, este 0.16 pues es muy bajo. Es menos del 20% de 0.2. Podríamos decir no hay
concordancia, no hay de alguna forma como que la misma manera de percibir a un solicitante, ¿sí me explico? Por parte de los tres nutriólogos, difieren mucho la forma de concordar o de percibir las aptitudes, etcétera, etcétera, de los solicitantes. ¿Cómo vamos a saber realmente si esto funcionara como una prueba de hipótesis? Pues sabemos que si este valor es mayor al valor en tablas, pues se rechazaría la prueba de hipótesis. Y fíjense bien, esta parte de la izquierda, ahorita no vamos a trabajar la de la derecha, esta de la izquierda nos indica para un grupo de 7. En este caso vemos que nosotros tenemos 6, al 95 y al 99. ¿De acuerdo? Cuando K tiene que ver con el número de evaluadores, ¿de acuerdo? Con el número de evaluadores, aquí llega hasta 20 y observamos que si son 3 evaluadores, al 95% para un grupo de 6 sería .660. ¿De acuerdo? Sería .660. Entonces, este .660 no es más pequeño que este W. Entonces, de entrada se acepta la hipótesis nula. No hay asociación entre estas dos características. ¿De acuerdo? O sea, no hay asociación entre la concordancia de los tres nutriólogos con relación a la valoración de los estudiantes. Ahora, aquí vamos a hacer el trabajo en SPSS. Tengo aquí ya capturados los tres ejecutivos y la valoración para cada uno de los solicitantes o los tres nutriólogos, ¿no? Lo puse así para hacerlo de alguna manera distinta. Y vamos a ir aquí a esta parte donde dice analizar pruebas no paramétricas. Vamos a darle clic en cuadro de diálogos antiguos y nos vamos a ir acá a muestras relacionadas, ¿sí? Porque obviamente está evaluando a un individuo de tres maneras distintas, entonces o por tres evaluadores, por eso son muestras relacionadas, y vamos a seleccionar la W de Kendall, ¿de acuerdo? Que ya la tengo aquí lista. Solamente, se ponen los valores relacionados a lo que acabo de mencionar, ¿vale? A lo que tiene rangos ordinales. Decimos aceptar y nos va a dar a nosotros un valor, ¿de acuerdo? Aquí está. Si fijan, estos promedios de los rangos son los que nosotros teníamos en nuestra presentación y aquí nos aparece para n igual a 3 porque son 3 evaluadores y el W de Kendall .162 es lo mismo que nosotros estamos calculando y obviamente al ser el grado de significancia, como no es menor que 0.05, es mayor, pues está rechazando la hipótesis nula. Pero aquí aparece algo importante, miren, aquí no nos aparece a nosotros el chi cuadrado, porque cuando no es paramétrico, pues la mayoría sigue una distribución chi cuadrada y se utiliza este valor. Voy a explicar cómo se calcularía este valor. Entonces, fíjense bien, vamos a regresar aquí a la diapositiva y nos quedamos justamente en esta parte del W. Para obtener ese valor del chi cuadrado o compararlo, esto sigue una distribución de chi cuadrado cuando las muestras son grandes. ¿Y cuándo serían grandes las muestras? El autor Siegel nos dice que son grandes las muestras cuando n supera el 7. ¿De acuerdo? Aquí vemos que 6 sería una muestra pequeña. Usaríamos esta tabla, ¿sí? Pero como en este caso no hay necesidad de obtener el chi cuadrado, de todas maneras les voy a decir cómo se hace para que en un determinado momento donde ustedes tengan más evaluados, si me explico, o más dietas por evaluar o cualquier otra circunstancia por evaluar, o sea que supere el 7, veamos cómo se utiliza la chi cuadrada. Entonces fíjense bien, esta es la fórmula para obtener ese chi cuadrado, que es el K, que son el número de evaluadores, por N, el número de evaluados, menos 1 por el coeficiente W de Kendall, de acuerdo, que ya hemos calculado. Entonces ese valor, haciéndolo con un alfa de 0.05, simplemente sustituimos los valores y nos da 2.4. Fíjense bien, este 2.4 es el valor que nos daba en el SPSS. Ahorita vamos a regresar allá, pero si lo hacemos como prueba de hipótesis, ¿qué diríamos? Si este valor 2.4 con menos un grado de libertad, porque si son 6 serían 5 aquí, por eso lo especificamos, ya sabemos cómo se trabaja ello.
Si este 2.4 es mayor al valor de tablas, entonces se rechaza la hipótesis nula. Ahora sí vamos al valor de tablas de chi cuadrado, que es justamente este, y vean, sería para, si son 6 evaluados, en este caso 6 menos 1 serían 5 al 95%, 11.07. Vemos que no es mayor 2.4 que 11.07, por lo tanto se confirma con este método, aunque no es una muestra mayor a 7 como lo hemos estado especificando. Me explico, son 6, pero cuando les aparezca 7, pues ya no utilizaríamos este porque no alcanza, nos vamos directamente acá al chi cuadrado. Bueno, regresamos al SPSS y observamos entonces, aquí tenemos los resultados, que ese 2.4 es el que acabamos de ver nosotros aquí en la diapositiva. Sin ningún inconveniente creo que lo podemos notar. Bueno, ¿de qué otra forma se calcularía esto? Ya sabemos que siempre hay dos maneras para obtener esta situación. Nos vamos a no paramétricos, muestras relacionadas, ¿de acuerdo? Y nos vamos aquí donde dice objetivo, que diga comparar automáticamente en los campos. Solamente pasamos las variables ordinales, ¿de acuerdo? Y le vamos a decir ejecutar. Bueno, antes de decirle ejecutar, una disculpa, tenemos nosotros que ver qué prueba vamos a correr aquí en la configuración. Le vamos a decir pruebas personalizadas y vamos a seleccionar esta que dice coeficiente de concordancia de Kendall para K muestras. Y ahora sí le decimos ejecutar y nos va a dar este valor. Vean, este es el mismo valor que nos había dado acá arriba a nosotros. Punto 787, lo que indica que se tiene que aceptar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque no es significativo para rechazarla. Al darle doble clic, que ya sabemos nosotros manejar esta parte, nos va a aparecer de este lado los mismos valores, ¿sí? El estadístico de contraste, el 2.4, el punto 16, y bueno, aquí ya nos aparece la distribución en la forma en cómo se manejan los datos. Bueno, en términos generales, ese es el coeficiente de Kendall. ¿Cuál sería la conclusión? Pues que no hay concordancia en la evaluación que hicieron entre los nutriólogos con relación a la evaluación que hicieron con respecto a los solicitantes. ¿De acuerdo? Y vamos a trabajar entonces esta parte como actividad, como tarea. Ojo, ya de una vez observamos aquí que son 22 solicitantes, bueno, 22 evaluadores. ¿Sale? Y vemos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variables. Por lo tanto, pues utilizaríamos en lugar de esta parte de la tabla de Kendall, utilizaríamos la G cuadrada. Y para el SPSS, pues sería prácticamente el mismo trabajo una vez que capturemos los valores. ¿De acuerdo? Algo importante con relación al coeficiente de Kendall es que el coeficiente de Kendall, jóvenes, se parece mucho al test de Friedman, pero, o sea, el W de Kendall, pero Friedman habla más sobre prueba de hipótesis y aquí nosotros nos referimos específicamente a un coeficiente, ¿de acuerdo? El cual nos dice el grado de asociación, y pues aquí este grado de asociación vemos que es muy bajo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo utilizar Spearman y Kendall? Se utilizan ambos para variables al menos ordinales, pero se utiliza Kendall cuando o W de Kendall cuando se trabajan variables principalmente que tienen más de una comparación. Si aquí solamente estuviésemos comparando el A con el B, pues utilizaríamos Spearman, pero como estamos utilizando más de 2, ¿de acuerdo? Pues estamos utilizando el coeficiente de Kendall. Bueno, al momento es todo. Cualquier duda, pues ahí en la caja de comentarios, o nos contactamos por cualquier otro medio. Hasta luego.